Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ya. Bienvenidos y bienvenidas a Escuela Abierta, el programa de radio de la derrama magisterial, que como siempre comienza con aplausos, que son para los maestros y las maestras del Perú, que chambean un montón, que hacen un trabajo muy esforzado, que se están reinventando además después del reto de la pandemia que hemos atravesado. En fin, nuestro homenaje siempre, cada sábado a ellos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. ¿Y qué les parece si, para seguir un poco aproximándonos al reto de la presencialidad, conversamos con dos profesionales muy destacadas que tienen además la responsabilidad de educar educadores, lo cual siempre es complejo, ¿no es cierto? Se viene Expofe 2022, los retos, la expresión creativa en el reto de la presencialidad. Patricia Melon es directora de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la UNIFE. Patricia, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Carlos. Igualmente. Encantado. Y Marcela Vera, directora del Departamento de la Facultad de Educación, que también está con nosotros. ¿Cómo estás, Marcela? Muchas gracias a ambas por haber venido al programa y por estar con nosotros. Oye, con la presencialidad relativa que tenemos, todo el mundo quiere Zoom. Ya nadie quiere verse las caras, con lo rico que es verse las caras, ¿no es cierto? Bueno, cuéntenme de Expofe 2022, Patricia. Bueno, Expofe en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Femenil Sagrado Corazón, desde hace décadas ha sido un espacio de aprendizaje y de exponer los logros alcanzados por las estudiantes durante su formación profesional. Okay. Cada Expofe tiene un matiz, una temática. Entiendo. ¿No? Entonces, en base a esa temática, gira toda la organización de Expofe, que es fundamentalmente exponer las habilidades logradas por las futuras docentes en ese año, ¿no? En el año que toca la Expofe. Okay. ¿No? Entonces, poniendo énfasis en algo específico. ¿Son habilidades logradas ya en su aproximación a aula, en sus primeras experiencias en aula? Sí, por supuesto, sí, que tienen fundamentalmente que tienen que ver con la didáctica de la maestra, ¿no? Maravilloso. Sí. Además, ellas deben estar como entre súper ansiosas, pero al mismo tiempo muy contentas de aproximarse a un mundo por el cual han elegido además dedicar su vida, ¿no? Sí, por supuesto. Además, la Expofe tiene una dinámica distinta. Cuéntame. ¿No? Una dinámica distinta, que es toda la organización que ya viene vislumbrándose desde los 2-3 meses anteriores y que implica una serie de trabajos con las estudiantes, los cuales fundamentalmente los trabajos se dan a través de talleres. Okay. Y estos talleres se vienen a convertir en una estrategia didáctica de impacto, porque es directa, es fuerte, es retadora, ¿no? Entonces, este año nuestro reto fue recuperar la presencialidad. Entonces, fue toda una organización por parte de los diferentes profesionales. Los maestros también se tuvieron que capacitar, claro, para poder participar de estos talleres. Y eran 2 talleres fundamentales, ¿no? El de creatividad a través de la elaboración de los atrapasueños, que el atrapasueños es un pretexto, ¿no? Por supuesto. Porque finalmente lo que se busca es el que sepan hacer y el que entiendan la estrategia didáctica del taller. Y la de expresión estaba a cargo de Marcela con el ensamble musical. Cuéntame, Marcela, cuéntame cómo fue la experiencia. Sí, ante todo, muchas gracias. No, por la encantadísimo, invitación. por favor. Ha sido una experiencia muy significativa, muy enriquecedora también, como maestra de futuras maestras. Claro. Es un aprender permanentemente, aprender en el espacio del taller, interactuar con las estudiantes, con nuestros propios saberes, ¿no? Es un aprender, reaprender, construir, reconstruir. Una experiencia muy linda. ¿Y no es también un encuentro / desencuentro generacional con las maestras jóvenes que te van retando todo el tiempo para llevar nuevos caminos? Sí, permanentemente. La educación es un reto. Debemos estar siempre contextualizando. No hay recetas mágicas. No hay recetas mágicas, pues. No hay recetas mágicas. Educar es ciencia, educar es arte. Y debemos de tener muy en cuenta también a cada una con esa singularidad, como una persona, porque somos personas, educamos personas. Y es en realidad lo más importante,
la Lo más singularidad, la esencia del ser, ¿no? Educar personas permanentemente, acompañarlas, conocer sus retos, sus ambiciones, sus miedos, y eso es un acompañamiento permanente. Ahora, Patricia, en ese aproximarse a las chicas que recién están entrando en aula, el eje ético, ¿cómo se conecta en esta experiencia? Bueno, ha sido muy difícil, ¿no? Este aspecto fundamental. Si bien es cierto, la virtualidad tuvo sus ventajas desde el aspecto de la tecnología. Por supuesto. No, abrió posibilidades, sin Así duda. Es. Así es. A todos, a los maestros. Yo era la menos tecnológica de la universidad, seguramente, pero el reto fue muy fuerte e impactante y tuvimos que, ¿no? Lo logramos. Sin embargo, en este reto de la tecnología que lo logramos enfrentar y afrontar y lograr, estaba esta otra parte, ¿no? De la ética, del modelamiento de la maestra, ¿no? Entonces, yo pienso que para formar una maestra, la presencialidad es y seguirá siendo fundamental. Me podrán decir lo que quieran, de acuerdo. pero lo afirmo, mismo, Patricia. ¿no? Y que es fundamental la presencialidad por el modelamiento del lenguaje corporal, de la forma de hablar, de la forma de expresarte, de el ver la forma de hablar entre las compañeras, ¿no? La actitud académica es complicado, es complicado, mientras nosotras permanentemente siempre subimos con nuestras cámaras abiertas, no podíamos exigir lo mismo, por diferentes razones que se entienden, algunas no todas. Algunas, ¿no? de acuerdo. Claro, si yo estaba en mi cama, abrazada a mi almohada, no podía aprenderla, ¿no? Claro. Entonces, ese ha sido lo más impactante y lo más difícil, recuperar la actitud académica, o no sé si recuperar, sino empezar a trabajarla y a desarrollarla, ¿no? Porque ellas descubrieron que probablemente en este sistema había comodidades también. Por supuesto que las sabían, por supuesto que las sabían. No eran malas, eran las que te daba la forma en que estábamos, ¿no? Pero siempre hay una disciplina, ¿no? Y la disciplina es buena, porque la disciplina te forma. La disciplina en el sentido de ponerme un horario, totalmente, tener claro que sí. Llegar a tiempo, forma de vestirme, de presentarme ante las cámaras. Entonces, esa parte de la actitud académica es la más complicada en este retorno, ¿no? Entonces, la entrega de trabajos, no tenían acceso a la biblioteca, y ese es otro punto del que yo también voy a afirmar hasta el día que me muera, que un libro, es lo máximo. Tú en internet puedes encontrar mucho y muy valioso, pero el contacto con el libro que te permite regresar, retomar, apuntar, ¿no? Esa dinámica no es lo mismo que en una leída de pantalla, ¿no? Totalmente. Entonces, esos han sido los retos que yo creo que todavía nos faltará un tiempo para poderlos para abordar a esa normalidad plena, digamos. ¿No? Y para mí el modelamiento es fundamental. Entiendo. Sí. Marcela, el perfil de las chicas que están en la Facultad de Educación de la UNIFE, ¿lo tienen claro? ¿Cómo es ese modelamiento, ¿no? ¿Cómo es esa maestra que sale de la UNIFE? ¿Lo tienen claro, Marcela? Sí, por supuesto. Empecemos comentando que la Facultad de Ciencias de la Educación de UNIFE forma futuras maestras educadoras en 3 especialidades. En educación inicial, educación primaria y educación especial. Inicial estás a cargo de Patricia, ¿no es cierto? Yo estoy a cargo de la Escuela de A cargo de Pati, ella es la directora de la Escuela Profesional de Educación Inicial. Ahora te voy a dar mi queja en un ratito, Pati. Perfecto, bien recibida. Y bueno, es un perfil bajo un enfoque integral, ¿no? Es decir, formamos futuras maestras desarrollando en ellas muchas habilidades
tanto en el ámbito cognitivo, Ajá. ¿no? Pero también todo el bagaje que está vinculado con las habilidades didácticas. Maravilloso, entiendo. Didácticas en todas las dimensiones, ¿no? Ok. Creativas, expresión musical, las didácticas de la propia ciencia, las didácticas específicas instrumentales como lectura, escritura, un enfoque intercultural, Ok. todas las dimensiones, ¿no? ¿Es una maestra de aula o es una maestra también para la gestión de la escuela, Marcela? Sí, diríamos que primero es una escuela de maestras. De maestra, correctísimo. La esencia es la formación de la maestra, la vocación, descubrir el perfil, el rol de la maestra. Y para ello necesitamos que nuestras estudiantes primero desarrollen una serie de habilidades, Claro. primero también emocionales, que logren desarrollar una competencia, Ok. que sean competitivas a la exigencia, al contexto. Lo más importante, ¿no? Valores, actitudes, disciplina. Entonces es un enfoque integral. Respetamos la singularidad, lo vuelvo a destacar, porque tenemos programas como, por ejemplo, de acompañamiento como una tutoría, Entiendo. ¿no? Cada ciclo tiene una tutora que acompaña el proceso, no solo académico, sino también formativo, Ok. que es permanente, ¿no? Entonces todo ello conlleva a formar futuras maestras competentes, expertas, ¿no? En didáctica como vocación. El tema de gestión Interesante. es importante, es complementario también. Y llegará en algún momento probablemente, Con se experiencia, adquirirá, ¿no es cierto? Pero nuestra mirada, Claro, la raíz es esencia otra, es ¿no? la vocación, Claro. el ser maestro. Esa inteligencia emocional de la que Así hablabas es. es fundamental, ¿no? Así es, así es. Patricia, ¿cómo han hecho para en el área inicial trabajar con las mascarillas? Yo que tengo hijo de 8 años, veía a la maestra que no podía hacer uso de la expresión verbal, facial. Claro, es que cuando enseñas a los pequeñitos, la cara es todo, ¿no es cierto? Lo que la maestra o el maestro transmite. ¿Cómo han hecho con eso? Bueno, Carlos, yo pienso que cuando las cosas vienen desde el ámbito político, ¿no? Desde una recomendación de una entidad gubernamental, ¿qué podrías hacer en contra de eso? Ok, entiendo. ¿no? Hay que seguir las normas, Así es. seguir lo que te mandan. Decisiones que uno puede cuestionar mucho, además. Por Por supuesto. supuesto, ¿no? Claro que sí. Por supuesto que sí. Entonces, para mí, como maestra de educación inicial y formadora, no era necesario, Ok. ¿no? Como tú dices, el contacto con los niños es face to face, cara face. a cara, ¿no? Tal cual. Es que tus ojos, la sonrisa del niño, la tuya, ¿no? La acogida, ese afecto con el que tú, y más cuando los niños regresaban a una escolaridad o a una situación que ellos mismos estaban sorprendidos y no entendían, ¿no? Claro. Entonces, restringirnos a ponerte algo en la cara y evitar que ellos puedan ver y contactarte a través de esas terrible, expresiones era terrible. muy complicado. Y te cuento que a mí me ha pasado en la universidad con mis estudiantes, que son mayores y comprenden mucho mejor, digamos. y además que las he tenido Claro. y no las podía reconocer. No te Entonces, creo. yo me sentía pésima porque, claro, ellas sí me reconocían y me decían, profesora, qué gusto verla. Yo, "Ay, hola, ¿cómo Claro, estás?" qué ¿no? difícil, Patricia. Pero bien complicado. Entonces yo decidí quitarme la máscara, Ok, ¿no? ok. Ellas... A todo riesgo. Sí, porque no podía. Es que el contacto visual, el gestual, es sumamente importante, ¿no? Y ellas también a veces me pedían, profesora, hijas, le decía, cuando estemos afuera en el patio, ¿no? Ya, yo tenía que cuidarlas. No, a ellas. lógico, claro. Yo tenía Claro. que cuidarlas Pues a hay ellas. Yo normas, no hay que podía ir en cumplir, contra de las normas de la universidad, es. ¿no? Entonces, era un cuidarnos todos, pero fue muy complicado. Ahora, en esta flexibilidad, gracias a Dios que las chicas ya cada una decide, ¿no? Yo ya decidí que no la voy a usar. De acuerdo. Marcela, ¿qué tiempo tiene la facultad? Porque Unifed era más antigua, si no me fallan los datos, ¿no? Sí, 60. Sí, 60 años. 60 Mira, años. pues.
O sea, ya tienen profesoras jubiladas también. Sí, Largamente. imagínate, si estoy teniendo alumnas que son hijas de las No que fueron mis te alumnas. creo. Sí, es un orgullo, ¿no? Ver que siguen la vocación de sus Qué madres, maravilla es ¿no? eso, Sí, ¿no? sí. Entendiendo las complejidades de la, Por supuesto. de la educación, ¿no? Sí, y las diferencias generacionales, Eso, ¿no? eso. Las diferencias generacionales que implican pues todo un tema cultural, tecnológico, económico. De acuerdo. ¿no? Marcela, te saco un ratito de la facultad y te llevo a la experiencia escolar. ¿Cómo hacen las maestras para lidiar con los papás y las mamás? Esa tiene que ser la tarea en educación, ¿o no? Sí, sí. Yo vivo impresionado del WhatsApp de padres, por ejemplo. Es una cosa Ay, de loco. de locos, ¿no es cierto? Pero en fin, cuéntame tú, Marcela. Sí, claro. Sin duda pienso que es importante que cada uno suma un rol. Ok, Es decir, Ah, la buen maestra punto. Buen punto. de aula, ¿no? El educador, la maestra, debe tener muy claro que es la persona que acompaña a los padres de familia en la educación de los hijos. Este es un punto muy importante porque Correctísimo. los padres de familia son los protagonistas en la educación de sus hijos, ¿no? Son irreemplazables. Ajá. Los maestros apoyamos la educación de los hijos. Eso es un punto de partida fundamental, ¿no? Entonces, se genera un problema, podríamos decir, cuando los padres piensan que los maestros somos los responsables de la educación. Ok. Y tenemos que entender Válido. que el centro educativo es el centro, la institución, ¿no? Que acompaña a los padres con un ideario, con un proyecto educativo institucional que los padres deciden en la educación de los hijos. Que aceptaron previamente, Así ¿no es, cierto? ¿no? Es decir, entrando un poquito más allá, si deciden por una educación o la coeducación, la educación mixta, ¿no? O una educación diferenciada, un colegio de varones, un colegio de mujeres. Punto también fundamental, Totalmente. ¿no? Que podríamos tener una Discusión un espacio larga, sí, bastante por amplio. supuesto, por supuesto. Entonces, la maestra tiene que lidiar con los padres en todo momento y entender que los padres efectivamente son los educadores, pero que se dejen ayudar. Exactamente. Y la maestra no puede hacer lo que los padres deben hacer. Es decir, una maestra muy centrada en su rol, en su enfoque, en su perfil, siempre con paciencia, con inteligencia, saber leer el lenguaje de los padres es fundamental. Fundamental. Y Clarísimo. así es. Y dedicar tiempo. En la educación, en realidad, más importantes son los padres que los alumnos. Y esto quizás uno no lo puede entender, pero nosotros debemos de apostar en la educación de los padres, más que la educación de los propios hijos. Te entiendo ¿no? clarísimo, Marcela. Es decir, nosotros tenemos que apostar por educar a las familias, en cómo educar, cómo desarrollar hábitos básicos en los hijos, cómo desarrollar hábitos de desarrollo personal, emocional en la familia, con los adolescentes, cómo lidiar con las distintas edades, ¿no? Porque finalmente la familia, partimos, ¿no? Es la célula básica de la educación. Clarísimo. Marcela, me has dejado mudo. No tengo nada que acotar. Estoy completamente de acuerdo. Porque además, te voy a decir algo, Marcela, en la pandemia, cuando vimos el esfuerzo de las profesoras, mi experiencia inicial, me quité el sombrero. Porque todos aquellas ideas, prejuicios, imaginarios que me había hecho de la maestra de aula, se me cayeron todos. Eran unas tromes, las dos mujeres hacían lo que podían, iban, venían, tenían a los chicos atentos. Hablo de los pequeñitos, que ya era complejo. Marcela, increíble, un tapabocas para todos esos papás que están dale, friega, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Y yo diría que tenemos la oportunidad de poder llegar a muchas familias que nos acompañan hoy, ¿no? Siempre estar pendiente de los hijos, ser padres y dejar ese espacio en los maestros. Así es. ¿No? De acuerdo. Y hacer un trabajo coordinado, colaborativo y siempre respondiendo a esa misión que les corresponde en la educación. Y estamos hablando básicamente de hábitos, valores, actitudes que van a durar para toda la vida.
es un segundo plano porque llega solo el saber, lo cognitivo. Por supuesto. ¿No? Eso es fundamental. Correctísimo. Centrarlo primero. Patricia, Marcela, por mí me quedo la hora con ustedes, Ay, pero, nosotros también acá contigo, pero me Carlos. tengo que ir ya. Gracias por haber venido. Gracias a usted. Gracias a la UNIFE, por semejante trabajo siempre, por la educación. Y esta es su casa, así que vénganse cuando Gracias, quieran a conversar, ¿de acuerdo? gracias, Ha sido un gusto gracias. conocerlas. Muy Bienvenida. amable, Carlos, gracias. Bueno, ya han escuchado clarísimo nuestras dos maestras, ¿no es cierto? Lo que han dicho, lo que han alimentado en este programa. Ojalá, maestro, maestra, les haya sido útil esta conversación. 12:21. Pausa y volvemos.